Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Por ahí le van a proyectar una versión más actual en relación a este verso en Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Siéntese, por favor. Este día, hermanos, generalmente el día de que se le conoce como el Día de la Resurrección, que tradicionalmente conmemoramos las iglesias cristianas, es un día que debemos de recordarle a la iglesia, a algunos creyentes. Este no es necesariamente la fecha exacta en que Cristo resucitó, sino que es una aproximación la que se tiene desde los tiempos antiguos. A la misma vez, el traer a la memoria la resurrección de Cristo es uno de los eventos que la gran mayoría de las iglesias que tienen entendimiento que Jesucristo es Dios, le dan crédito a este evento. Y la razón es precisamente porque la resurrección de Cristo ha sido uno de los temas más criticados, de los temas más perseguidos, más debatidos, de los temas que inclusive se han causado más desprecio en relación a ello. Y no solo de estos tiempos, sino de los tiempos antiguos. Y yo le quiero compartir algo muy personal. Cada vez que tengo la oportunidad de predicar específicamente esta fecha, específicamente este mensaje, dice que yo le voy a compartir algo muy personal, hermanos. Siento una gran responsabilidad delante de Dios, pero a la misma vez delante de ustedes y delante de mí mismo, el poder trazar de la manera más apropiada, más correcta, conforme a la Biblia, este mensaje de la resurrección de Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque este mensaje, el mensaje de la resurrección de Cristo, en realidad es la consumación del mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo anduvo en la tierra, Él trajo un mensaje de salvación para el hombre. Pero ese mensaje de salvación para el hombre no se iba a poder consumir solamente en una cruz. En una cruz se iban a purgar o se iban a cubrir los pecados de una humanidad. Pero en realidad la consumación del Evangelio de Jesucristo o del Evangelio de la gracia, en realidad iba a tener efecto a partir de la resurrección. Por eso es que cuando se lee el capítulo 15 de Corintios, el apóstol Pablo hace una explicación muy correcta que, en mi opinión, hermanos, él abre su corazón más que utilizar la teología como Dios le había dado la oportunidad de poder discernir el Antiguo Testamento y poder explicarle a la iglesia nueva quién era Cristo, por qué había venido el Hijo de Dios a la tierra, por qué había muerto en un calvario y posteriormente por qué había resucitado. El capítulo 15 es un capítulo por excelencia de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Porque en aquellos tiempos ya se habían fundado las iglesias y todas las iglesias de Asia, las iglesias de Europa que ya estaban en existencia, hermanos, que ya estaban vivas por la evangelización de los apóstoles, todas las iglesias descansaban en un solo mensaje, en una sola idea, en un solo pensamiento. Y era precisamente que Cristo había resucitado. Y lo explico brevemente, porque el capítulo 15 nos presenta en cada uno de los versos el apóstol Pablo lo que él había experimentado, no precisamente como un hombre estudioso al principio, sino como un hombre que se había encontrado una vez con Jesús rumbo a Damasco y posteriormente cuando se pone a los servicios del Señor y se dirige hacia Jerusalén y pasa algunos años en Arabia y pasa algunos años en Jerusalén.
Este hombre adquiere como discípulo todo el conocimiento de la historia que contaban los narradores. Los primeros cristianos se basaban precisamente en dos personajes muy importantes, hermanos. Uno, los apóstoles, que eran los mensajeros, los que Jesús había enviado, pero también en los narradores. Los narradores eran personas que habían caminado con Jesús o que habían sido discípulos de Jesús. No tienen nombre, no tienen apellido, no están ni siquiera mencionados en la Biblia, pero eran personajes que habían caminado con Jesús, como el ejemplo de aquellos 70 que habían sido enviados de dos en dos, como el ejemplo de aquellos 500 que habían estado después de su resurrección, entre Mateo, Marcos y Juan y libro de los Hechos. Y estos hombres, algunos de ellos habían optado por empezar a contar la historia de un hombre que había venido a nacer a la tierra y había venido a presentar un evangelio, y posteriormente en las manos de Roma y a la misma vez condenado por los mismos fariseos, por los mismos religiosos judíos, había parado en una cruz, pero que en esa cruz no había quedado todo. Las iglesias cristianas en los tiempos antiguos, todos los cantos que usted escuchó en esta mañana están precisamente direccionados y narrados en lo que se le conoce como la cristología o la idea de Cristo en la tierra. Que Cristo cuando vino, nació, creció, predicó, murió y posteriormente resucitó. A ver, le voy a contar algo nuevamente muy personal. Conforme yo fui creciendo en mi juventud cristiana, una de las preguntas que más me hacía, y yo creo que los jóvenes que están aquí, tanto como en edad como en el Señor, tienen derecho a hacerse: ¿en verdad Jesucristo resucitó? ¿Quiénes se han hecho esa pregunta, hermano? No es pecar, no es caer en el escepticismo o caer en el ateísmo, no. Es que conforme yo fui creciendo, en mi caso, yo me di cuenta que yo estaba dentro de un hogar cristiano en donde se tenían creencias cristianas. Y al tener acceso a muchos libros y al tener acceso al tiempo y al tener acceso al entendimiento, yo me di a la tarea de investigar a título personal y a cuenta propia desde mi muy corta edad si realmente había Cristo resucitado. ¿Y sabe por qué? Porque yo tenía amistades de diferentes pensamientos religiosos, unos mormones, otros testigos de Jehová, otros católicos, otros ateos, y cada uno de ellos presentaba su versión en relación a Dios, pero específicamente en relación a Cristo. Era uno de los temas más conflictivos. Y yo comencé a hacerme esas preguntas a mi corta edad. ¿Realmente Cristo resucitó? Por ello le he puesto por tema este mensaje, el mensaje de la resurrección de Cristo. Porque la iglesia cristiana, cuando comenzó a ser formada, se predicaba un solo mensaje. Y ese mensaje no solo se basaba en un hombre que había muerto en un calvario, porque muchos hombres habían muerto en cruces romanas. No solo el evangelio se basaba en un supuesto profeta, como lo llamaban algunos, un líder religioso que había sido traicionado, conspirado y muerto en una cruz, sino que también tenía otro sentido muy importante, que este personaje algunos daban por hecho, por sentado, y sobre generación, daban por sentado que este personaje había resucitado. Yo no sé usted, pero de repente a los cristianos nos entra el pensamiento, hablo a título personal, nos entra el pensamiento si el lugar en donde estamos realmente está Dios. Y fíjense que no son preguntas incorrectas, hermanos, son preguntas del razonamiento humano, de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque de la misma manera como surge esta idea, este pensamiento surgió en las iglesias iniciales. Quiero que figure junto conmigo la iglesia de Tesalónica, la de Filipos, la iglesia de Asia Menor, las que estaban en Roma, en España, la iglesia de Corinto, las iglesias de los diferentes lugares, y de alguna manera se llegaban a preguntar, bueno, estamos aquí reunidos y cantamos que alguien resucitó. Cantamos que alguien llegó a la tierra y era un salvador y había venido a habitar entre los hombres y se había comunicado con estos hombres y los había enviado para que nos hablara de las buenas nuevas de la salvación, que Cristo había venido a salvar al hombre de sus pecados y ahora era el Señor y el Salvador, y que no solamente iban a morir, sino que también iban a resucitar cuando murieran. Y el apóstol Pablo toma a bien en tomar el tema
del mensaje de la resurrección en lo que hoy le llamamos el capítulo 15, en una explicación en donde paso a paso él expresa varias cosas. Uno, expresa lo que se le llaman las profecías mesiánicas, que dicho sea de paso hay más de 3,000 profecías mesiánicas entre tipología y simbología. Ahorita vamos a entrar en ello brevemente, que él estaba hablando que habían sucedido. Dos, el mensaje de la resurrección, la evidencia de la resurrección, que daba por sentado que el hombre había sido libre espiritualmente de sus pecados. Y tres, que Cristo era la primicia de la resurrección, de lo que un día le iba a suceder a todos los creyentes. En otras palabras, dos de estas profecías ya se cumplieron, hermanos. Pero una tercera no se ha cumplido aún. Y el apóstol Pablo tomó este capítulo para enseñarle a los creyentes la importancia que cada vez que se reúnen a cantar a una sola voz, cada vez que se reúnen a pedirle a Jesucristo o en el nombre de Jesucristo, cada vez que se reúnen a usar su fe y caminar y con Dios y comenzar a enseñar, a vivir y a predicar este evangelio, ellos deberían de tener la conciencia y la seguridad y el convencimiento que lo que están haciendo no es un asunto religioso en el contexto de rituales o generaciones o culturales, sino que era una experiencia el saber que Cristo había venido a la vida de ellos. Y sabe, hermano, yo tuve muchas amistades en mi juventud que de repente se abrían, eran sinceros y decían, mira, yo voy a la iglesia porque me llevan. Yo aprendí a persinarme porque desde chiquito me persinaba. Yo aprendí a traer esta imagen porque me la habían dado. Inclusive me llegué a topar cristianos, jóvenes, amistades que me decían, mira, yo voy a la iglesia nomás porque pues ahí me llevan mis papás. Y pues no van a otro lugar, ahí me llevan. Y todo parecía que se formaba la idea en muchas de las personas que las iglesias se convertían en lugares tradicionales, culturales o generacionales. El apóstol Pablo y los demás apóstoles se alejaron de esa idea lo más que pudieron, porque esas ideas ya existían en la iglesia inicial. Y hacían a través de enseñanzas, a través de los hechos del poder de Dios, lograban hacer entender a los creyentes que cuando ellos se congregaran en los lugares que estaban escondidos para que no fueran localizados y ejecutados, en los lugares en donde había libre expresión, en donde quiera que ellos estuvieran, todo lo que hicieran, lo hicieran por convicción, lo hicieran por seguridad, lo hicieran por fe, lo hicieran por la experiencia que habían tenido por Dios. Yo quiero creer, hermano, que aquí en esta tarde hay muchos creyentes que no estamos aquí por cultura o por tradición o por religión. Estamos aquí por la experiencia de la salvación. No estamos aquí esperando ver a nadie en el sentido de pensar que Dios se puede aparecer, ni un ángel. No necesitamos ver ni un ángel ni al Señor, ni necesitamos escuchar a un serafín. Por el hecho de saber la experiencia de lo que ha sucedido en nuestras vidas, es la mejor evidencia de saber que estamos delante de la presencia de Dios, congregados como la Biblia lo estableció desde los tiempos antiguos, que tuviéramos a bien unirnos, tener coinonía, adorar, recordar, agradecer, aprender y continuar la fe cristiana. Porque de eso se trata el mensaje de la resurrección. El mensaje de la resurrección no se trata de que algunos reciban el favor o la gracia de manera predictiva o de manera selectiva y simplemente ellos gocen de ella. No, sino se trata de que también otros más compartan y conozcan el evangelio de Jesucristo. Así que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice, les he comunicado el mensaje que recibí, del cual he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo inicia brevemente diciéndole a la iglesia de Corinto, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo los he instruido, el mensaje de la resurrección descansa en que Él murió por nuestros pecados. ¿Sabía usted que vivimos una era en donde es difícil que la gente entienda que es pecadora, hermanos? Vivimos en una sociedad en donde las personas día a día tienen una vida muy individual, muy egoísta, muy propia.
y piensan que nadie es pecador delante de Dios. Es más, yo ni siquiera le he hecho nada a Dios. Pero el apóstol Pablo está dando una enseñanza a manera muy breve de lo que estaba sucediendo desde el Antiguo Testamento. Que los judíos tenían entendimiento y conocimiento. Que cuando Dios le estableció a Moisés los sacrificios, los judíos tenían entendimiento que se acercaban a Dios con la finalidad de conciliar su vida delante de Él a través de los sacrificios. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, es porque el asunto de los pecados ya no era un asunto solamente en el entendimiento de los judíos, sino ya era un asunto en el entendimiento de todos los hombres. Porque lo que Cristo había venido a hacer al venir a la tierra no consistía solamente en salvar a un pequeño pueblo, y me refiero a Israel o a Jerusalén, sino que Él había venido con un propósito y un plan de salvar a toda la humanidad. Así que sin importar si creyeran o no creyeran en Dios, sin importar si creyeran o no creyeran en los sacrificios, lo que sucedía en el Antiguo Testamento solo era una sombra para el entendimiento del hombre, que todos habíamos pecado delante de Dios. Cuando el hombre hoy en día se enfrenta con la vida y la idea, el hombre ha pecado delante de Dios, la Biblia está completa, íntegra, plasmada de la idea que el hombre está en desacuerdo, en adversidad, en enemistad, está alejado, está muerto, está en tinieblas por su condición espiritual cuando Dios no está en su vida. Y por lo tanto el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, les quiero recordar que el mensaje de la resurrección descansa en que todos nosotros somos pecadores. Y sabe, hermano, ese es uno de los principales entendimientos que todo cristiano debe tener en su relación con Dios. No somos salvos por buenas obras, ni por ser buenas personas, ni por asistir a la iglesia, ni por crecer en una iglesia. Somos salvos porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados e hicimos una oración con todo nuestro corazón y entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro señorío al Señor y comenzamos a tener una nueva vida conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo es lo que estaba haciendo. Les traía a la memoria que el hombre era un pecador. Y hoy dice el verso 2, tal como dicen las Escrituras, haciendo referencia a las tantas profecías mesiánicas que había escrito el profeta Isaías. Porque yo le voy a decir algo, el profeta Isaías fue uno de los profetas, no solamente que se ha convertido en un profeta muy criticado por los judíos. De hecho, los judíos no creen en el libro de Isaías, hermano. Ellos no lo consideran como palabra de Dios. Ellos consideran que es un libro que simplemente está datado en un hombre que tuvo muchas visiones y muchas expresiones de Yahvé, pero que no son correctas, son erróneas. Por eso el libro de Isaías, usted cuando lee la Biblia, las narrativas de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro que más se menciona es el libro de Isaías. Porque tenían a bien los narradores traer a la idea de sus oyentes y sus lectores que lo que se había escrito en el libro de Isaías era totalmente cierto, era veraz y venía de parte de Dios. Así que el apóstol Pablo tenía a bien de tener muy presente el libro de Isaías cada vez que este hombre estudiaba la resurrección de Cristo. Y luego sigue leyendo el verso 3 y dice, porque primeramente les he enseñado como yo recibí. ¿Qué es lo que había recibido el apóstol Pablo? Recordemos que el apóstol Pablo fue instruido por los apóstoles, hermanos. Este hombre, cuando se convierte al evangelio, se le empieza a recordar las narraciones de la vida de Jesús. Y este hombre, una vez que las adquiere, y no solamente las adquiere, porque yo le voy a decir algo, el evangelio no se trata de creer lo que me dice simplemente una persona aquí arriba. Es un error que hoy en día la iglesia comete mucho. No digo que estemos a la defensiva, hermanos, y que si el pastor o el maestro enseña algo, nosotros no lo vamos a creer. A lo que me refiero yo es que han existido tantas ideas teológicas y falsas doctrinas en relación a la palabra de Dios, que hoy en día es necesario y es nuestro deber de todos los cristianos. Si estamos aprendiendo algo nuevo, o exploremos o preguntemos o aseguremos que es palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo, cuando recibe toda la instrucción por boca de los apóstoles, porque el libro de los Hechos habla en parte que él fue discipulado por los apóstoles,
Este hombre comenzó precisamente a conectar el Antiguo Testamento con la vida de Jesús, las palabras de Jesús, la historia de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso él dice esto que primeramente les he enseñado, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo dice el siguiente verso, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. A ver, ¿sabía usted, hermano? Voy a decir algo que no es muy común decirlo, pero es cierto. Cuando se toma a consideración los famosos 24 horas de un día, y llevamos a la suma del viernes al domingo, el primer día de la semana, lo diré con mucho cuidado, Cristo no resucitó de 3 días. ¿De veras, pastor? Bueno, es que hay que explicarlo correctamente. La tradición antigua, cuando un día empezaba a las 3, 4 de la tarde y terminaba hasta el día siguiente, no consideraban ellos 24 horas, sino que ellos las 2/3 partes del día que quedaban pendientes para cerrar el día, tradicionalmente ya se consideraba un día. Así que el apóstol Pablo no está mintiendo. En realidad, en los tiempos judíos, cuando Cristo muere en la cruz, ¿a qué horas muere? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Lo data la Biblia? Muchos críticos dicen, no es cierto, el apóstol Pablo engañó y los apóstoles engañaron porque de las viernes de las tales de la tarde hasta el domingo en la mañana no son 3 días. Y yo les he dicho, es cierto, no son 3 días, pero figurativamente sí lo son. Porque en el sentido del lenguaje figurado, nosotros cuando le decimos a alguien, te estuve esperando ayer, ¿qué decimos? Todo el día, pero no es cierto. Lo esperamos nomás una tarde. Así que el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje figurado o metafórico, haciendo referencia a que Cristo había resucitado al tercer día. Y lo dice el siguiente verso, el verso 5 dice, y que apareció, ¿a quién? A Cefas. Cefas era prácticamente el apóstol Pedro. Era Cefas, era Simón, era Pedro, los 3 nombres son los mismos en la Biblia. Y cuando dice que primeramente se le apareció a Pedro, hermano, los cronistas, los narradores, dicen algo muy bonito en relación a la aparición de Jesús a Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús, cuando Cristo está siendo castigado por el Sanedrín, y él estando a distancia y lo niega y blasfema, dicen algunos narradores que Pedro ya prácticamente se sentía tan culpable y tan mal de haber hecho lo que hizo, que en su idea y en su pensamiento él ya no quería volver a caminar con Jesús. Y es un dato bien especial porque cuando Cristo resucita, al primero que se le aparece es a Pedro. Pero cuando dice que se le aparece, no es una expresión literal solamente de que se le apareció, sino significa con quien tuvo una conversación. ¿Cuántos recuerdan ese suceso cuando Cristo le dice a Pedro en el Evangelio de Juan, Pedro, ¿me amas? A eso se refiere. A que Cristo estaba prácticamente sanando el corazón de Pedro. Porque yo le voy a decir algo, hermano, venir a Cristo entendemos que no es perfección. Venir a Cristo es también cometer errores. Pero a la misma vez venir a Cristo es entender, es madurar y ser consolado por el Espíritu Santo. Que las faltas, las infracciones que cometemos delante de nuestro Señor, Él comprende nuestra condición humana, nos perdona, nos restaura y nos lleva nuevamente a caminar. Es por eso que ningún cristiano, cuando le entrega su vida al Señor, por algún daño o algo tan gravoso que haya hecho, no le creas a la mentira del diablo, no te condenes a ti mismo, no te hagas sentir inferior que los demás por lo que hiciste. Tampoco digo que lo hacemos con orgullo, pero debemos de comprender que en nuestra humanidad también el Espíritu Santo existe para traer el perdón por medio de la gracia a nuestras vidas y volvernos a levantar para la gloria de Dios. Y por eso dice esta historia, recordando el apóstol Pablo la vida del apóstol Pedro. Y dice, a quien se le apareció por primera vez. Y luego sigue leyendo el siguiente verso, dice el 6. Y después, dice la siguiente parte, a los 12. ¿Sí lo lee junto conmigo ahí en la Biblia? Le voy a decir otro dato curioso. Los críticos dicen que aquí está mal escrito y que esta es una mentira. Porque sí es verdad, hermanos, correctamente expresándolo. Jesús no se le apareció a los 12, porque ya se había suicidado, ¿quién? En aquellos tiempos, a los discípulos de Jesús
Dice la tradición que los apodaban el grupo de los 12 o la sociedad de los 12. Porque siempre que cuando Jesús caminaba a predicar o a llevar el evangelio, llevaba a 12 con él. Así que la gente comenzó a pronombrar a los discípulos. Ahí va Jesús con sus 12. Así que cuando muere Judas, ya no decían, ahí va Jesús con sus 11. Seguían diciendo, ahí va Jesús con sus 12. Aunque no estuviera Judas. Así que el apóstol Pablo, tampoco estaba cometiendo ninguna imprudencia a decir con sus 12, es que era un grupo selecto de 12. Y sigue leyendo el siguiente verso. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabe? Este es un verso bien importante para muchos cristianos. Porque este es el episodio cuando la Biblia enseña que después de la resurrección de Cristo entre Mateo y Juan, que son las narrativas, capítulo 27, 28 y capítulo 19, 20 y 21 de Juan, o 20, hasta el 20 me quedo. Este es bien importante porque recordemos que cuando Cristo resucita, ¿se acuerdan que tuvo un momento en una aparición camino a Emaús, hermanos? Y recuerdan que ahí hay una narrativa en donde aquí mismo el apóstol Pablo reconoce que aún había hermanos vivos que habían visto a Jesús. En otras palabras, en la iglesia de Corinto, fíjese este dato, había cristianos ya en su vejez que habían visto a Jesús resucitar. Mire, hermano, yo no sé usted, ha sido una de las preguntas que en mi fe cristiana más me llevo en mi comunión con Dios. Yo nunca te he visto, Señor. Nunca. Y si monto la era para atrás, es imposible, imposible. Pero en la iglesia de Corinto había creyentes que todavía habían visto a Jesús resucitar. Y el apóstol Pablo le dice a los cristianos, esos 40 días que Jesús estuvo con ustedes en la tierra, entre Mateo, Juan y el libro de los Hechos, capítulo 1, dice, comieron con él, lo escucharon enseñar, convivieron con él. Cuando la gente a mí me pregunta, ¿por qué crees en Dios? ¿Lo has visto? Yo les he dicho, no. Pero ¿cómo puedes creer en alguien que no has visto? Digo, bueno, es que este es un dato bien interesante en relación a la fe natural y la fe espiritual. Lo voy a explicar. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido la oportunidad de ir a un crucero en un barco? Qué bendición, ¿verdad? A la otra nos llevan. Se apunta, por favor. Generalmente dicen que suben muchas personas, obviamente, y que una de las preguntas clásicas de las personas es esta. ¿Y dónde anda el capitán, verdad? El que le va a mover ahí a la cosa esa que se mueve todo. ¿Dónde anda? En realidad, muchas de las veces nunca lo ven. Nunca lo ven. Porque suben cientos o miles de personas. Pero ustedes saben que alguien va manejando ese barco. Y por lo general el que toca ese volante o ese timón, ¿quién es? El capitán. Así que, aunque no ven al capitán, ustedes saben que ¿qué? Que alguien lo va manejando. Cuando las personas a mí me preguntan, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y cómo estás seguro que Dios existe? Digo, bueno, no necesito verlo, tan solamente veo su creación. Tan simplemente veo el cielo y las tierras, tan solamente veo toda la belleza de la forestación, veo todo lo que está en su lugar, perfecta y calculadamente correcto. Me hace pensar y creer que hay un creador que ama a su creación, que hay un ser más allá del entendimiento del hombre, que al ser humano le dio una perfección en su creación y que ese hombre puede gozar de una buena vida. Y el apóstol Pablo le decía a los creyentes, algunos de ustedes inclusive, recordemos que la resurrección de Cristo estuvo muy criticada, hermano. ¿Cuántos recuerdan el episodio cuando va José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús? Va a pedir el cuerpo de Jesús, ¿por qué? Porque ya le habían dado muerte en la cruz. Pero algunos soldados romanos por ahí opinaban y decían, pero no le quebraron las piernas. No fue necesario, porque una vez que traspasaron su costado con esa lanza, era la mejor evidencia médica que ese personaje en esa cruz había muerto.
Así que la gente comenzaba a tener la idea que el Cristo del Evangelio de las Buenas Nuevas, como se le conoce en español, era una invención. Había sido inventado por los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo les dice, no, él no fue inventado. Este hombre resucitó y algunos de ellos inclusive fueron testigos de su resurrección. Y sigue leyendo el siguiente verso. Después apareció a Jacobo, que se refiere a Santiago, y después a todos los apóstoles. Este es el episodio, hermano, cuando Cristo entra a la casa en donde está todo cerrado en el Evangelio de Juan. Y hay un hombre por ahí que dice, ¿verdad? Hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que no toque con mis dedos sobre sus manos, no podré aceptar que Él es el Maestro. Y debido a esa incredulidad, tiene uno de los eventos más vergonzosos de tocar los brazos o las manos o el costado de Jesús. Hermanos, cuando a ti te pase en la fe, Señor, ¿realmente existes? Hasta cierta medida es una pregunta natural del razonamiento humano. Pero querer poner a prueba a Dios como lo hizo este hombre, hermano, cuidado porque Dios nos puede avergonzar. Este hombre, Santiago, hace referencia al hermano de Jesús como algunos lo dicen. Y dice el siguiente verso. Y por último, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Les voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿A cuántos de ustedes se les ha aparecido el Señor? Dice que no, a ninguno. Pero sí podemos creer conforme a la Biblia que Cristo se nos ha aparecido. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Sabía usted que nosotros sí podemos decir que tuvimos un encuentro con Cristo? Y cuando la gente se pregunta, ¿lo has visto? No. Pero he tenido un encuentro con Él. Y les voy a decir en esta mañana de qué manera es que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. En primer lugar, hemos tenido un encuentro con Cristo porque las profecías, como dije al inicio, se han cumplido. ¿Sabes? El hombre ha tenido la capacidad de poder predecir el clima. El hombre ha tenido la capacidad de poder predecir las finanzas. El hombre ha tenido la capacidad de poder predecir las enfermedades. Pero que el hombre hace más de miles de años, más de 2000 años, haya generado la capacidad de poder predecir la muerte y resurrección del Hijo de Dios, ese sí era un evento que solamente podía ser divino. El hombre con su tecnología y su ciencia puede considerar a una semana y hasta un mes de distancia cómo va a estar el clima posiblemente o en aproximación. El hombre y el doctor y la ciencia pueden considerar que a ciertos años, si el cuerpo no se cuida, el hombre puede generar enfermedades o inclusive hasta la muerte. Pero los apóstoles y las iglesias iniciales descansaban sobre profecías que se habían escrito miles de años atrás, y una de ellas se encuentra en Génesis, haciendo referencia a que Él irá en la cabeza y éste le herirá en el calcañar. Una referencia a que Cristo iba a pasar a estar en una cruz y que sobre su cabeza se iba a renombrar como el Salvador, pero Satanás iba a golpear sus pies. Y esto, hermano mío, es algo sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque esto nos pone en evidencia que cuando la gente se pregunta, ¿realmente Dios, Jesucristo existió? ¿Jesucristo estuvo entre los hombres? Nosotros sacamos este libro y nosotros les decimos, no fue escrito hace 100 años, no fue escrito hace 1000 años, ha sido escrito por más de 6500 años. Y ha tenido una perfección y una aproximación en relación a las profecías de Jesucristo, que cada vez que se estudian, cada vez que se critican, cada vez que se leen, cada vez que se investigan, el hombre encuentra que era necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra, muriera por los pecados de los hombres y que vendría a traer salvación para todo aquel que creyera en Él. Y sobre esa fe descansamos, hermano. No descansamos porque tenemos tantos años viniendo a la iglesia. No descansamos porque nos trajeron nuestros padres. No descansamos porque es la religión de los Estados Unidos, como algunas la llaman. Descansamos porque en este libro, entre más lo leemos, encontramos que verdaderamente hubo un Salvador que vino a la tierra, nació, murió, resucitó, y bendito sea el nombre de Dios por ello. Cuando te preguntes a ti mismo, ¿realmente existió Cristo en la tierra? Ve a la Biblia.
Ve a la Biblia. Si tú piensas que por el hecho de venir y orar, eso va a ser suficiente, yo te voy a abrir mi corazón, no es suficiente. Es necesario leer la Biblia. Porque no hay mayor error que una persona no quiera aceptar una verdad. No hay mayor error que una persona no quiera salir de una mentira. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, los judíos y las demás religiones o los demás grupos antagónicos o las demás sectas que existieron en la iglesia inicial, cuando leían el Antiguo Testamento, la historia de los profetas, la historia de Israel, cuando leían el Pentateuco, no tenían otra opción más que reconocer que realmente el Mesías había venido a la tierra, hermano mío. No tenían otra alternativa. Hoy por hoy, en estos tiempos, la arqueología sigue llegando a conclusiones que los lugares citados en la Biblia sí existieron. Y vivimos ante una generación y una sociedad de personas que cada día se preguntan si el cristianismo es la religión correcta. Se siguen preguntando si los cristianos realmente estamos en el lugar correcto. Esa pregunta yo me la he hecho por muchos años en el estudio, hermanos. Y si supiera que para mí como pastor es una gran responsabilidad saber que lo que estoy enseñando no es algo que aprendí en un lugar en donde fui a adquirir conocimiento bíblico, sino que de manera personal tengo el deber de explorar que lo que enseño, que lo que hablo y lo que creo verdaderamente viene de parte de Dios. De la misma manera como su servidor ha tenido a bien tener esa idea y formar esa convicción, cada creyente tiene el deber de formar esa convicción. Porque de no hacerlo nos convertiríamos en borregos de la sociedad. De no hacerlo nos convertiríamos simplemente en personas que creemos todo lo que nos dicen. Pero el apóstol Pablo, como los demás apóstoles, habían llegado a la conclusión que entre más exploraban la Biblia, las profecías mesiánicas, Dios hablándole al hombre, tenían el cumplimiento y sustentaban la venida de Cristo a la tierra entre nosotros. Así lo tienes que hacer tú. Porque cuando lo lees de esa manera, tu fe se va haciendo más convincente. Tu fe se hace más segura. Tu fe no tiene problemas de dudas. Tu fe no tiene problemas, no son emociones las que sientes. Tu fe no se convierte en la religión de la moda o la religión del momento, se convierte en la convicción de la comunión con Dios. Y ante ello, hermano, viera cómo hace falta que la iglesia se siga afianzando en la palabra de Dios. Dos, no solo porque lo que está escrito en la Biblia en relación a la resurrección de Cristo es verdad, sino por el efecto que produce la salvación. ¿Sabes? La resurrección de Cristo no solamente nos va a llevar un día a la presencia de Dios, sino que la resurrección de Cristo, haciendo un análisis, perdón las palabras que voy a utilizar, un buen análisis de lo que produce la resurrección de Cristo nos da la libertad de nuestros pecados y a la misma vez nos hace libres delante de Dios. ¿Sabías tú que cuando una persona es salva, le entrega su vida al Señor y comienza a vivir en novedad de vida? ¿Sabías tú que la inclinación al pecado ya no es como una cadena que nos tiene atados a ella? Ya no es. Ahora son pecados voluntarios, que es más difícil, hermanos. Pero ya no tienes esa inclinación. A veces me pregunta la gente, ¿cómo puedo asegurar que soy salvo? Porque la gente a veces se hace esa pregunta. Yo le digo, mira, hay ciertas cosas en la Biblia que te pueden llevar a ello. Entre más la lees, más la exploras, más la comprendes. Pero hay ciertas cosas de tu diario vivir que te concluyen si eres salvo o no. Y yo les digo, cuando pecas, ¿te sientes mal porque pecaste? Cuando infringes, cuando mientes, cuando robas, cuando haces algo indebido, ¿te sientes mal? Si tu respuesta es, no. Bueno, entonces está rara la cosa ahí. No creo que seas salvo. Cuando pasan varios días y tú no oras, no lees la Biblia, no cantas alabanzas, no agradeces a Dios, estás tan enfocado y tan metido en tu vida diaria
que pasan varias reuniones y te da igual o no igual a la iglesia y no sientes algo en tu interior que te incomoda, que siente que se contrista, que te sientes que estás haciendo algo indebido, no sientes nada de eso, no, pues les digo, es difícil, porque cuando eres hijo de Dios, ya no te hace fácil pecar. Cuando eres hijo de Dios, faltar a la iglesia te duele. Cuando eres hijo de Dios, tienes una mentalidad que vas mejorando para la gloria de Dios. Cuando eres hijo de Dios, tu vida espiritual te impulsa a querer orar. Cuando eres hijo de Dios, les digo, tienes el hambre y la necesidad de aprender más palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, en relación a la resurrección de Cristo, es porque el apóstol Pablo no pierda el entendimiento del libro de los Hechos, que él en varias ocasiones había dicho cómo había sido su encuentro con Jesús. A varios personajes les había dicho que él era un fariseo de fariseos, que él era un hombre versado en la ley, pero que cuando tuvo un encuentro con Cristo, este hombre cambió su vida radicalmente de tal manera que ahora era capaz de dar su vida por las buenas nuevas del Evangelio. Hermano, eso es lo que hace la diferencia, la resurrección de Cristo, la salvación en nuestras vidas, que ahora nosotros tenemos una diferente manera de vivir, de pensar y de caminar en relación a la sociedad en la que vivimos. Un hijo de Dios se reconoce porque es luz en las tinieblas, porque tiene pensamientos santos, porque su vida depende de la oración, porque activa su fe para poder vivir en la vida diaria. Esa es la resurrección de Cristo, de la salvación de nuestra libertad, de nuestros pecados, como hijos de Dios. Las personas hoy en día piensan que ser hijo de Dios es venir a la iglesia. Piensan que ser hijos de Dios es escuchar enseñanzas. Piensan que ser hijo de Dios es pedirle a Dios que no los abandone. Esas no son palabras de un hijo de Dios. El hijo de Dios entra a la presencia de Dios. El hijo de Dios vive una vida en comunión para agradar a su Salvador. El hijo de Dios vive una vida espiritual en su interior de tal manera y a tal grado que cuando empieza a tibiarse o a enfriarse, empieza a sentir la incomodidad del Espíritu Santo, que nos empieza a acorralar y a hacer saber que estamos alejándonos de nuestra santa comunión con Dios. Por eso es que los cristianos hoy en día se mezclan tanto con la sociedad. Pues es que hoy en día vemos tantas personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no tienen fruto de arrepentimiento. Si tú eres un cristiano y tienes una práctica de un pecado continuo, pregúntate si en verdad estás caminando con Dios. Si tú eres un hijo de Dios, pero tú no tienes una vida de oración, no lees la Biblia, te da igual venir o no venir a la iglesia, te da igual hablar del Evangelio, no entras a la presencia de Dios, posiblemente crees en la resurrección de Cristo, pero Cristo no ha resucitado en tu corazón. Y sé que son palabras duras, hermanos, pero los apóstoles descansaban en estos principios. Por eso el apóstol Pablo decía, y se me apareció a mí, dando a entender, no solamente estoy cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio, estoy viviendo la vida de un hijo de Dios. Vieras cómo hace falta que los cristianos veamos la resurrección de Cristo como un cambio de vida. Es un cambio de vida la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiera muerto en el Calvario, hermano, nuestros pecados hubieran sido perdonados, porque ese era el propósito. Pero como leíamos al inicio, si Cristo hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, vana. Otra versión dice, sería nuestra fe. En otras palabras, sería una salvación con una redención incompleta. Sería simplemente un estado de vida en donde seríamos perdonados, pero no teníamos el gozo, la providencia, la viva experiencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Porque eso es lo que hace la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo hace que el Espíritu Santo venga y more en nosotros, dentro de nosotros, porque ahora hemos sido libertados del pecado de nuestra condenación. Eso es lo que hace la resurrección. La resurrección no solamente nos perdona, no solamente nos hace sentirnos, bueno Señor, y ahora que ya te entregué mi vida, gracias porque me perdonaste. No, ahí no termina la fe cristiana. La fe cristiana inicia
a partir de la resurrección de Cristo. Muchos hombres habían muerto en cruces, hermanos. Inclusive en aquel Sanedrín, el libro de los Hechos, cuando se levanta uno de los líderes religiosos, el que fue maestro del apóstol Pablo, Caifás, él dijo, déjenlos. Dijo, si esto es de Dios, va a prevalecer. Acuérdense de aquel hombre que andaba diciendo que era el Cristo. Se murió y despavaron, todos se despabilaron, fueron. Dice, pero si esto es de Dios, déjenlos. Hermano, realmente la resurrección de Cristo es parte de nuestra fe. Es parte de nuestra fe. Porque cuando es parte de nuestra fe, es difícil ser la misma persona. Cuando es parte de nuestra fe, hay transformaciones diarias. Cuando es parte de nuestra fe, nos impulsa a buscar a Dios. Pero cuando no es parte de nuestra fe, solo son momentos, son emociones, son buenos estados temporales. ¿Cómo le hacen hoy en día, dijo alguien por ahí, los matrimonios para durar tantos años? Que aguante. Muchos de ellos no se aguantan. Muchos de ellos verdaderamente sí se aman, hermanos. Muchos de ellos verdaderamente sí están enamorados como el primer día. Pero también, como alguien decía aquí de este lado, muchas de las veces es solo costumbre, es aguante, es por apariencias. Y en la fe cristiana existen estas dos ideas también. Muchos cristianos están en la fe cristiana solo por apariencias, están solamente por costumbre, están solamente por conveniencia. Pero también existen los cristianos que están en esta relación por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por el cambio que Dios ha producido a su alrededor. ¿De cuáles somos? Porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, sobre esta fe descansamos. La iglesia de Corinto era una iglesia que fue tan invadida, hermano, por diferentes ideas religiosas, que el apóstol Pablo lo que menos quería es que los cristianos se convirtieran en cristianos religiosos. La resurrección no nos hace cristianos religiosos. La resurrección nos hace cristianos apasionados por Dios. Nos hace cristianos que aprendemos a amar cada día más a Dios. ¿Y cuál es esa tercera y última para concluir? Convicción que el apóstol Pablo comentaba, la que no se ha cumplido. Y es precisamente que así como Cristo resucitó, un día nosotros resucitaremos. ¿Quiénes creen en la resurrección de Cristo, hermanos? ¿Y los demás en qué creen? El Chapulín Colorado. ¿Quiénes creen en la resurrección de Cristo, hermanos? Para poder creer en la resurrección de Cristo, tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor. Y no solamente tenemos que creer, sino tenemos que llevar una vida conforme a sus estatutos, mandamientos, principios, su naturaleza de hijos de Dios para poder un día estar con Él. Un día todo esto se va a acabar, hermano. Vente, hija. Un día todo se va a acabar. ¿Sí lo sabías, hermano? Yo, como algunos, personalmente espero ansiosamente ese día. Yo sí lo espero. Porque yo sé que ese día va a ser la culminación de mi fe. Ese día va a ser el día en donde voy a poder descansar. Y voy a poder decir, todo lo que viví en vida no se compara con lo que voy a recibir. Hay cristianos que no esperan la muerte y la muerte los va a sorprender. Pero la resurrección de Cristo nos enseña a esperar la muerte, que es diferente. Porque ¿quién quiere vivir en este cuerpo mortal lleno de defectos? Solo vivimos aquí, hermano, porque estamos cumpliendo una misión de parte de Dios.
pero no nos aferramos a esta vida, ni sus deseos, ni sus placeres. Todo es pasajero. Los apóstoles disfrutaban las cosas eternas que no vivían aún. Y los hijos de Dios, cuando tenemos esa idea y esa mentalidad, la muerte no nos va a sorprender, sino al contrario, le vamos a poder decir: te he estado esperando por años. Aquellos que han estado al borde de la muerte, que son hijos de Dios, y se les ceba, ¿viera cómo se agüitan? Yo he conversado con hermanos en la fe que me han dicho: yo pensé que ya. Y luego, no. Y he conversado con otros que me han dicho: qué bueno que el Señor no me llevó. Y les he dicho: ¿por qué? Dice: porque me di cuenta que no estaba preparado. La resurrección de Cristo nos asegura que todo esto se va a acabar, hermanos. Y yo le pregunto a usted con todo el aprecio y todo el respeto: ¿usted está preparado para resucitar con Cristo? ¿Está preparado para resucitar con Cristo? Porque estos 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 años que vivamos en esta tierra no se van a comparar con la eternidad que nos espera. ¿Está preparado? Es una pregunta seria. ¿Está preparado? Todos los apóstoles estaban preparados. Todos. Puede ver la tradición y la Biblia. Es más, Pablo inclusive le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla. Dando a entender, se acabó. Como diría aquel griego, caprice fi. Se acaba. Por un momento, este hombre deseaba seguir predicando, pero por otro momento este hombre deseaba ya culminar sus días en la tierra. La resurrección de Cristo nos enseña a esperar la muerte con alegría, no con tristeza ni con incertidumbre, con alegría. Y si no estás en esa idea y en ese pensamiento, hermano mío, autoexaminémonos en esta mañana. Porque esa idea es la idea que todo cristiano en el Nuevo Testamento aprendió. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en el libro de los Hechos había una palabra muy común que ellos vivían. ¿Alguien la recuerda? En el libro de los Hechos los hermanos se despedían así: Maranata. Porque ellos esperaban la venida del Señor. Recuerda que en el libro de los Hechos capítulo 1 él dijo que así como lo vieron ascender iba a volver. Y ellos vivían en esa palabra, Maranata. Así de hecho, así se despedían, hermanos. Porque había tanta persecución que ya no sabían si se iban a volver a ver en otra época, en otra temporada. Se veían y se decían paz de Cristo, pero cuando se despedían se decían Maranata. Y en ese Maranata no solo era la venida de Cristo, sino también era la muerte que les esperaba a ellos por ser hijos de Dios. Yo le quiero animar en esta mañana, hermano, y le quiero preguntar con el corazón en la mano: ¿usted espera la resurrección? ¿La espera? ¿Espera la muerte? Porque de no ser así, es necesario autoexaminarnos. Algunos dirán, ¿verdad? Yo todavía no me quiero morir, pastor. Pues allá usted. Yo no sé qué hay aquí en este mundo que podamos desear más que la gloria del cielo. Pero lo que está allá es mucho mejor que lo que está aquí. Póngase de pie en esta tarde.